Ok. Buenas tardes, doctora Eugenia. Tal vez si nos comenta cuál es el proceso para hacer la extracción del ADN. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a ver, los análisis de ADN son análisis complejos que se componen de diferentes fases, por decirlo así. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es que nosotros tenemos que extraer o sacar el ADN de las células donde se encuentra. Este proceso en sí suele ser, a veces es muy complicado y a veces es más simple, depende del tipo de muestra que tengamos. Una vez que el ADN está extraído o está fuera de las células, nosotros a nivel forense lo que tenemos que hacer es cuantificar o ver qué cantidad de ADN tenemos y en qué calidad está. O sea, si está degradado, o sea, si se ha echado a perder, por decirlo así, o si tenemos presencia de inhibidores, que son factores que van a afectarme los análisis posteriores. Entonces, una vez que el ADN está cuantificado y que yo sepa que la cantidad de ADN es buena, ¿verdad? Y la calidad del ADN también es buena, entonces voy a pasar a la siguiente fase, que es una fase que se llama PCR o amplificación, que lo que voy a hacer es que voy a hacer un montón de copias idénticas de las partes de ADN que yo tengo en esa muestra. Una vez que el ADN está amplificado, o sea, yo tengo muchas copias, entonces lo que voy a hacer es que los voy a separar, ¿verdad? Con unos equipos especiales, y una vez que ese ADN está separado, yo obtengo lo que se llama perfil genético. Ese perfil genético, lo que yo hago, el paso siguiente que yo hago es que lo voy a comparar con el perfil genético de las muestras de referencia. Por ejemplo, puede ser del perfil genético de un imputado o de una ofendida, o puede ser con el perfil genético de los familiares de una persona desaparecida para hacer el reconocimiento. Entonces, una vez que yo tenga esa coincidencia o ese perfil genético analizado, hago un análisis estadístico para ver con un valor de probabilidad para ver la fuerza de mi análisis, ¿verdad? Entonces, eso, como usted puede ver, digamos, eso es bien complejo. Pero aparte de eso, depende del tipo de muestra, el análisis puede ser más complejo, más simple. En el caso de los restos óseos, los restos óseos presentan, digamos, un reto para los laboratorios de genética forense porque, primero, la matriz, o sea, el tipo de material del que nosotros tenemos que sacar el ADN es un material muy duro, ¿verdad? Que es el hueso. Entonces, eso ya dificulta el proceso de extracción. Además, la muestra nunca es una muestra ideal. Entonces, nosotros podemos tener que el resto óseo, por las condiciones de temperatura, ¿verdad? Por condiciones ambientales, por condiciones de tiempo y de donde nosotros lo encontremos, ya sea enterrado o en un bosque, ¿verdad? Eso puede afectar mi análisis. Entonces, por eso es que los análisis de ADN no son análisis rápidos. Cuando nosotros hablamos de un reconocimiento, el OIJ siempre primero agota otras posibilidades de reconocimiento, como es el reconocimiento con los familiares o con, por ejemplo, con lo que es la odontología, ¿verdad? Entonces, cuando eso no se puede hacer y solo contamos con el resto óseo, es cuando nosotros hacemos el reconocimiento por ADN. Entonces, ¿cuánto puede durar un análisis de ADN? Bueno, el análisis de ADN en Costa Rica, digamos, para nosotros tenemos un tiempo de respuesta que es bastante bueno. Para un resto óseo, por ejemplo, nosotros tenemos un tiempo de respuesta entre 60 y 75 días, contando con que esa muestra es una muestra complicada. Ese es un tiempo muy bueno. Para poner un ejemplo, la Universidad de West Virginia en Estados Unidos tiene un programa donde se evalúa el desempeño de varios laboratorios forenses. En el año 2019, por poner un ejemplo, ¿verdad? Este programa, ¿verdad? Evalúa el desempeño de aproximadamente 200 laboratorios, ¿verdad? Entre los cuales 175 o un poco más son laboratorios acreditados y en su mayoría son laboratorios de Estados Unidos, o sea, son laboratorios de primer mundo, y encontraron que el tiempo de respuesta para los análisis de ADN forense es aproximadamente 116 días. Eso, si nosotros lo comparamos con los 60 o 75 días que está durando el laboratorio de genética forense de Costa Rica, es un tiempo muy bueno,
Es un tiempo muy bueno e inclusive es un tiempo mejor que otros laboratorios de primer mundo que se encuentran acreditados. Ok, doctora, es importante saber o puedes comentar que estos laboratorios, específicamente el de análisis de genético, está acreditado por el ANAP. ¿Y esto qué es lo que permite o qué asegura el que esté acreditado por ANAP? Bueno, nosotros, el Laboratorio de Genética Forense y otros laboratorios, ¿verdad? El Departamento de Ciencias Forenses, estamos acreditados desde el año 2017 bajo la norma ISO 17025, ¿verdad? Por el ente acreditador ANAP. ANAP es un ente acreditador estadounidense y que le pone al laboratorio un enfoque, a la acreditación se le pone un enfoque forense. Entonces, eso a nosotros nos ayuda mucho. Primero, ¿cuáles son las ventajas de tener un laboratorio acreditado? Cuando uno tiene la acreditación, eso significa que un ente externo va a estar nosotros estamos demostrando que cumplimos con los requisitos de calidad. O sea, que nosotros somos un laboratorio competente y que puede generar resultados válidos. Ok, doctora, también hablando ya de lo que son la extracción de ADN de una osamenta o de restos óseos, ese proceso, ¿cómo es? ¿Ustedes tienen que pulverizar el hueso o cómo se hace ese proceso para extraerlo? A ver, digamos, es que el proceso de extracción de ADN siempre varía dependiendo del tipo de matriz, ¿verdad?, que uno tenga. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que nosotros tengamos una matriz o que necesitemos extraer ADN de una matriz como, por ejemplo, sangre o saliva o, por ejemplo, un resto óseo. Entonces, para un resto óseo lo que nosotros tenemos que hacer es pulverizar. Como usted dice, primero uno pulveriza el resto óseo, ¿verdad? Pero no es una pulverización cualquiera porque, ¿cómo le explico? Si uno pulveriza un resto óseo como uno lo haría normalmente, mecánicamente se genera mucho calor y el resto óseo eso puede destruirnos el ADN. Entonces, en realidad, lo que nosotros siempre hacemos es hacer una pulverización en frío, o sea, congelado, para que eso preserve el ADN de la mejor manera y se pueda seguir con la extracción. Y después, claro, el proceso de extracción no solo es pulverizar el resto óseo, ¿verdad? Sino que también se tiene que hacer una serie de separación, ¿verdad? Con capas y demás, para poder separar el ADN de otros componentes de la matriz o los componentes del hueso que vayan después a dificultarme los análisis posteriores. Entonces, generalmente esa extracción es la que varía entre los diferentes matrices, ¿verdad? Es la que hace la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los restos óseos? Que hay varios protocolos. Entonces, cuando nosotros intentamos un protocolo, después llegamos a la cuantificación. Si la cuantificación no es buena, no tenemos una cantidad de ADN, una cantidad y calidad de ADN suficientes para poder seguir con los análisis, tenemos que volver a repetir la extracción variando el procedimiento. Entonces, por eso es que a veces tenemos que volver a repetir y por eso es que los análisis no salen tan pronto. Como, por ejemplo, si nosotros los comparamos con otros análisis de ADN, por ejemplo, de una muestra que viene de sangre. Ok, entonces una vez que ya ustedes extraen el ADN de una osamenta o de un resto óseo, posteriormente ya cuando logran obtener el perfil genético de esa muestra de ADN, ese perfil genético es el que se puede comparar en dado caso si fuera con el perfil genético o de otro familiar de la persona que se presume como desaparecida del familiar de la persona, para poder comprobar si es o no esa persona. ¿Es así? Claro, entonces, una vez que nosotros tengamos el perfil genético, ya sea a partir de un resto óseo o a partir de una muestra de sangre o a partir de algo encontrado en una escena del crimen, entonces ya uno lo compara. Entonces, se compara ¿con qué se puede comparar? Bueno, con familiares de una persona desaparecida para hacer una filiación, ¿verdad? Se hace un proceso para ver si hay un parentesco
entre las personas y entre el perfil genético que nos encontramos, o si, por ejemplo, lo que queremos es comparar directamente una escena del crimen con el perfil genético de una persona imputada o de una persona ofendida, entonces sería una coincidencia directa del 100%, ¿verdad? Otra cosa que también se puede hacer cuando nosotros no tenemos con qué comparar es que se ingresa ese perfil en la base de datos de perfiles genéticos que en Costa Rica se llama CODIS, ¿verdad? Y entonces ahí va a ser comparado con muchos perfiles genéticos que hay ahí para ver si se encuentra una coincidencia. Entonces el CODIS tiene un módulo humanitario donde nosotros vamos a ingresar todos los perfiles genéticos de personas desaparecidas o de familiares de personas desaparecidas para que se haga ahí la comparación, y también tiene otro módulo que es el módulo penal, donde nosotros ingresamos todos los perfiles encontrados en escena del crimen o los perfiles genéticos de personas imputadas, ¿verdad?, para hacer la coincidencia. Estos dos módulos no se correlacionan, ¿verdad? Son dos módulos que hacen las coincidencias o hacen las búsquedas separadas. Doctora, en el caso de los restos óseos, ¿puede influir en el proceso para la extracción de la muestra de ADN el tiempo que tenga un resto óseo de permanecer a la intemperie, por decirlo así? Claro que sí, vea, con los restos óseos eso es muy complicado, porque hay muchos factores que pueden influir en el análisis de ADN a partir de restos óseos, vea. Entonces, nosotros podemos tener problemas con condiciones climáticas, ¿verdad? Condiciones climáticas, estamos hablando temperaturas elevadas, humedad elevada. También otra cosa que puede influirnos es el tiempo que pasa el resto óseo a la intemperie, ¿verdad? Si estamos hablando de que pasó una semana a la intemperie, pues es diferente de que si pasó 5 meses, de que si pasó un año o 10 años. Y otro factor muy importante es el ambiente donde esté el resto óseo, porque hay factores, hay condiciones que pueden inhibir o que pueden afectar lo que son los análisis de ADN. Entonces, para ponernos un ejemplo de inhibidores que son comunes cuando nosotros analizamos restos óseos, está, por ejemplo, la tierra. La tierra tiene componentes que a nosotros nos pueden inhibir, digamos, o nos pueden afectar los análisis, pero eso depende del tipo de tierra. Entonces, a veces hasta el tipo de suelo donde nosotros nos encontremos el resto óseo, vamos a tener dificultades para hacer la amplificación. Otra cosa que también depende, que también es importante comentar, es el tipo de hueso, ¿verdad? Porque hay huesos, los huesos que son porosos o los huesos que son poco densos son más difíciles de analizar que los huesos que son densos, como decir un fémur, o los huesos que no están porosos, ¿verdad? Entonces también el tipo ya de hueso en sí hace un reto, hace una diferencia. Ah, ok, perfecto, doctora. Muchas gracias por la entrevista y por la